Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a las conversaciones desde el Ágora. ¿Sí se escucha mi voz a través del micrófono? Ah, qué bueno. Las conversaciones desde el Ágora están en el marco del proyecto Reflexia, que es un proyecto que busca construir comunidad a través del diálogo para también juntos, ir construyendo futuros. Pues las conversaciones como esta es uno de los proyectos, y cuando me refiero a que esto es una conversación, me refiero a que conversamos todos, ¿no? Y todas. Las personas que están aquí al frente, que ahorita en un momento más se presentarán, lo que van a hacer es abrir bocado desde sus respectivas saberes, experiencias, preguntas, pero la invitación está abierta a que cualquier persona pueda también participar de esta conversación, o sea, no reducirse a hacer preguntas, y a lo mejor uso feo la palabra reducir, pero a ser más partícipes también, o sea, todas y todos tenemos alguna experiencia, tenemos alguna inquietud, y pues se trata también de poderlas compartir en este espacio. Este espacio tiene dos momentos. El primer momento es aquí entre todas y todos, y si ven se va a grabar. Entonces quedarán grabadas y grabados, con eso otorgan su permiso si levantan la mano para participar, y luego, bueno, pues podemos volver a revisar esta conversación. Ese es el primer momento que sucede aquí, y el segundo momento sucede con un refrigerio que será en la esquina de allá arriba, para poder charlar más en cortito con alguna persona que me llamó la atención, con la que quisiera compartir, y de esta manera pues también que esto nos permita tejer redes y abrir diálogos con otras personas, más allá de este espacio como foro. Y bueno, este es la segunda conversación. Ya tuvimos una sobre profesiones, tendremos otra sobre aprendizajes, todo con inteligencias artificiales, el 12 de abril. Y bueno, pues con esto los invito y las invito a que se presenten. Gracias, Alfonso. Buenos días, gracias Gaby. Pues es un placer para mí, y estoy seguro que para quienes estamos aquí al frente también, acompañar este evento de Reflexia, conversaciones desde el Ágora con el tema Somos libres para elegir la inteligencia artificial y la esfera pública. Y bueno, como comentó Gaby, hay dos momentos, es este de diálogo ahora mismo y el segundo allá arriba, pero dentro de este primer momento de diálogo vamos a conversar, los que estamos aquí presentes, y luego vamos a abrir obviamente el micrófono a todas y todos ustedes. Entonces, antes de esa conversación, me gustaría que nos presentáramos, empezando por Lorena. Gracias, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Lorena García y soy profesora del Departamento de Filosofía y Humanidades de ITESO. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Gabriela Calvario, otra Gaby, y yo pertenezco al Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática aquí en ITESO. Yo soy Alfonso Hernández Valdés, profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. Buen día, y yo soy Iván González Vega, yo soy profesor en el Departamento de Estudios Socioculturales aquí en el ITESO, en donde están todos los programas de comunicación y de cultura. Gracias, y bueno, pues para abrir bocado, como bien dijo Gaby, pues iniciemos con esta conversación. Estuve pensando cómo, digamos, considerarnos, y creo que somos dialogantes más que panelistas o conferencistas, ¿no? Y creo que ese es el espíritu justamente de estas conversaciones desde el Ágora. Entonces, como dialogantes, pues vamos a estar conversando, tal cual, dialogando sobre este tema. Y voy a iniciar con un ejemplo que tiene que ver justamente con la temática de hoy, con la inteligencia artificial y la esfera pública, y qué tan libres somos o no para elegir en este nuevo mundo de tecnología. Hace escasos 3 días, la compañía Midjourney, que seguramente muchas de ustedes la han escuchado, es un programa de inteligencia artificial que crea imágenes, y hace 3 días empezó a impedir que sus usuarios generaran
imágenes de Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, y de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, justamente para evitar la exacerbación de la desinformación electoral ahora que se aproximan las campañas. Lo más seguro es que estas dos personas sean los candidatos del Partido Demócrata y Republicano para la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, 3 días hace que lo impidieron, y esto se añade a otra serie de acontecimientos que hemos visto en la esfera pública, particularmente en los temas electorales, que tienen que ver con los retos que representa la inteligencia artificial. Hace 2 meses, en el mes de enero, justamente en el contexto de las elecciones primarias en los distintos estados de Estados Unidos, se prohibió, o más bien se empezó a revisar una serie de llamadas que se generaban con inteligencia artificial para desincentivar que en la elección primaria demócrata del estado de New Hampshire se votara por Joe Biden, ¿sí? Era una llamada que aparentemente era Joe Biden quien estaba hablándole a distintas personas dentro del estado de New Hampshire para decir, no importa que votes realmente ahora, la elección importante es en noviembre. Y eso se interpretó como una invitación a que no acudieran, al menos los que se identificaban con el Partido Demócrata, a votar por Joe Biden en las primarias demócratas, ¿no? Entonces hubo una serie de revisiones. Quienes fueron entrevistados de que habían recibido esas llamadas, y al principio pensaron, sí, era Joe Biden quien estaba realmente hablando en esa llamada, ¿no? Y luego ya se notó que era una llamada falsa y que estaba creada con inteligencia artificial. Entonces, ese es el contexto. Estoy hablando nada más de lo político en la esfera pública. La esfera pública tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero nada más este ejemplo que es de hoy, de hace 3 días, de Midjourney, y de hace 2 meses, de la llamada falsa, ¿no? En un contexto electoral. Y ténganlo por seguro que si no está sucediendo ya, muy probablemente vaya a suceder ahora en los próximos meses en nuestras elecciones aquí en México. Entonces, bueno, ya me eché este rollo yo de ejemplo de lo que está pasando y lo que puede implicar para la esfera pública. Y pues me gustaría iniciar esa conversación. Gaby, no sé si tú nos puedas decir algo. Creo que para poder entender dónde estamos parados, quizá tendríamos que empezar por comprender cómo funcionan, digamos, estos programas de inteligencia artificial, cómo funcionan estos algoritmos, qué sesgos se crean o no se crean. Quizá creo que es un punto idóneo para iniciar la conversación. Te cedo la palabra. Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que me gustaría mejor iniciar, por respeto a mi público, a nuestro público, que me gustaría explicar los conceptos a que hacen referencia a la inteligencia artificial. Y bueno, para poder tratar de entender precisamente todo este ambiente en el cual se está desempeñando de una manera tan fuerte, precisamente todos estos temas de inteligencia artificial. Bueno, pues cuando hablamos de inteligencia, bueno, hablamos de un tema multidiverso, porque estamos hablando tanto de inteligencia humana, y la inteligencia humana, bueno, pues tiene un montón de áreas en las cuales se puede definir ese tema de inteligencia como inteligencia emocional, como inteligencia espacial, y bueno, existen un montón de áreas de la inteligencia. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de una subdisciplina del área de la informática que hace referencia a imitar procesos o normas que se generan en la cognitiva humana sobre las computadoras o sobre los robots, ¿sí? A eso hacemos referencia cuando hablamos de inteligencia artificial. Ojo, esto es de manera global lo que es inteligencia artificial. Cuando hablamos del tema de machine learning o aprendizaje automático, ¿sí?, que es un tema súper interesante y que es nuclear precisamente en el tema de inteligencia artificial, estamos hablando de la rama de la inteligencia artificial que nos dice cómo podemos lograr que esas
esos robots, esos algoritmos, esas máquinas o bueno, esa computadora pueda aprender por sí misma, ¿sí? Entonces estamos hablando de un campo súper diverso y bueno, y todavía si vamos un poquito más allá, cuando hablamos de aprendizaje profundo, estamos hablando de cómo imita una neurona del campo de la inteligencia artificial o del machine learning en este caso, que es esa rama a la que pertenece, cómo imita el comportamiento del cerebro, ¿sí? Entonces, bueno, es bien interesante porque si hablamos de inteligencia artificial podemos estar hablando de imitar la visión de las personas, ¿no? Podemos hablar de tratar de identificar patrones, por ejemplo, en el caso de identificar cuando una hoja de un árbol está enferma o no está enferma, ¿sí? Ahí estamos hablando del tema de visión computacional. Cuando estamos hablando de autos, de autonomía en los autos precisamente, bueno, estamos hablando también de imitar el comportamiento de cada vez que nosotros vamos a manejar nuestro coche, cómo está trabajando y cómo interactuamos precisamente con él. Pero ya hablar de machine learning o aprendizaje automático, bueno, estamos hablando de que hay diversas áreas donde nosotros le vamos a enseñar precisamente a ese robot, a esa computadora, a ese algoritmo, le vamos a enseñar precisamente cómo debe de aprender por sí misma, ¿sale? A través de diferentes algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Bueno, los algoritmos es una serie de pasos que nos van a servir para llegar a un fin y ese fin es para solucionar ese problema que tenemos. Bueno, yo creo que con eso podemos empezar precisamente y bueno, pues no sé, te cedo la palabra. Gracias Gaby. Creo que es bien importante esto que mencionas porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial no siempre tenemos claridad de a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y bueno, una cosa es inteligencia artificial y ahora nos has aclarado mucho lo que es el aprendizaje automático, machine learning, y el aprendizaje profundo. Es decir, son todos estos conceptos que hace 3 años nos podían sonar muy vagos, pero que ahora ya están en la conversación pública, porque justamente a la referencia que hacía en el ejemplo de Midjourney y de la llamada de voz, están utilizando este tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, creo que para tener una idea clara y un piso mínimo de la conversación, me parece muy importante lo que has comentado. Me gustaría, ahora con esto que hemos mencionado de la conceptualización y de los ejemplos y de cómo influye esto en la vida pública, Iván, pues que nos platicaras un poquito de las dificultades que esto implica, ¿no? De los retos que nos plantea la inteligencia artificial en la esfera pública, insisto, no nada más desde lo político, aunque lo político es muy importante, pero en muchas otras áreas, ¿no? Lo económico, lo social, que a final del día conviven en la esfera donde estamos todos situados, ¿no? Gracias, Alfonso. Y gracias también por los conceptos claros colocados para empezar esta conversación. A ver, creo que la otra cosa que ha ocurrido durante los últimos 3 años con las conversaciones sobre inteligencia artificial es que empezamos a detectar esta capacidad tan conocida de las personas para llevar las conversaciones hacia posiciones extremas. Se nos ha hecho costumbre que los temas que resultan novedosos para nuestra vida pública tienen un lado negativo, terrible, espantoso y muy preocupante, que en todas las aristas es alarmante, y apenas alcanzamos a ver los matices que hay en el caminito hacia los posibles beneficios y las ventajas que podría reportar. Entonces, dicho lo anterior, a mí me parece muy claro que casi todos y todas tenemos aquí una primera noción de los peligros que supone el uso de una tecnología y de herramientas basadas en esa tecnología, cuando ni sabemos exactamente cómo funcionan, ni sabemos quiénes los están empleando y mucho más importante, ni sabemos quiénes hacen negocio
con esa clase de herramientas y esa clase de instrumentos. Una de las grandes complicaciones de convivir en un mundo con herramientas de tecnología que se desarrollan y siguen creciendo cada vez más rápido, tiene que ver con que jamás vamos a seguirles el paso para aprender cómo están funcionando. Cuando hay mucha gente joven aquí, cuando nació Facebook y cuando empezamos a usar Twitter, ahora llamado X, y empezamos a tener redes sociales digitales más o menos comunes en nuestras vidas, el primer uso fue el del entretenimiento y el de la diversión, y muy pronto nos empezaron a advertir, cuidado que tienen un lado complicado, y nos dimos cuenta de que jamás íbamos a terminar de entender las cosas nuevas que empezaban a hacer, pues, ¿no? Y que se podían hacer con esas plataformas. Me parece que eso está ocurriendo ahorita con nuestra convivencia con la inteligencia artificial. Somos un poquito como caballitos calandrieros que no alcanzamos a ver para los lados porque nos están diciendo que o tiene un lado malísimo la convivencia con la inteligencia artificial, o tendríamos que sentirnos alarmados por la convivencia con esas herramientas. Entonces yo diría, lo primero es que como parte de nuestra naturaleza en este mundo, no nos hemos preparado y no nos hemos acostumbrado a educarnos para convivir con las innovaciones tecnológicas que aparecen en nuestro planeta. En general, aparece una tecnología nueva, se asoma una herramienta distinta y la vemos con mucha distancia, la usamos según nos indican y nos sirven herramientas para poder emplearla. ¿Quién no ha generado imágenes aquí nada más por jugar y por divertirse con algún robot de inteligencia artificial en internet? Les empezamos a dar un uso casi que cosmético y estético, pero terminamos por no preguntarnos qué son, para qué sirven y quiénes se están beneficiando de ese uso. Yo diría que hay una primera dimensión de nuestra convivencia a escala pública con herramientas como estas, que es que no nos enseñamos a pensar para qué sirven, de dónde vienen y quiénes se están beneficiando de ellas. Y hay una primera dimensión en la que pensamos muy frecuentemente, que es precisamente la coyuntura de nuestras elecciones en las que ya estamos metidos, pues, ¿no? Ya el 2 de junio vamos a votar y ya estamos advertidos de que seguramente nos enfrentaremos a las maravillosas locuras del deepfake, de la tecnología que permite poner a personas, a cualquiera de las personas que estamos aquí, en videos o en fotografías o en sonidos, en donde se utiliza nuestra voz y nuestra imagen para presentarnos en situaciones que son falsas, pero que parecen perfectamente reales. Van a ver a Xóchitl Gálvez, a Claudia Sheinbaum y a Jorge Álvarez Maínez, por poner 3 nombres, haciendo cosas, diciendo cosas, captadas en fotografías en donde no estuvieron. Estamos muy conscientes de que podemos esperar esa clase de cosas. Si estamos poco educados para enfrentarnos a tecnologías que se desarrollan tan rápidamente, también creo que hay un problema en términos de nuestra convivencia pública, en el modo en que estamos preparados para enfrentar el mal uso o el uso irresponsable y antiético de esta clase de herramientas. Y la tercera cosa que a mí me parece bien interesante, para dejar el micrófono rápido, es no pensar quiénes se benefician, es decir, quiénes hacen negocio con estas tecnologías. Además de que se trata de empresas muy poderosas, corporativos, globales, ese adjetivo segundo, el carácter global de estos corporativos, nos tendría que obligar a pensar que no hay regulación nacional que alcance para ponerle coto, ponerle límites a su comportamiento, así como no lo hay para Meta, para Alphabet y Google, para Elon Musk, el dueño de X y de Twitter. Twitter no tiene, y Facebook no tiene, y WhatsApp no tiene, Instagram no tiene, una enorme cantidad de obligaciones que nos parece que deberían tener en la legislación nacional de México, o en la de Estados Unidos, o en la de Kenia, o en la de Australia, en cualquier país. Entonces, el carácter de que no nos hayamos acostumbrado a educarnos para convivir con tecnologías nuevas, que no nos preparemos para advertir el uso antiético que podrían tener, y el hecho de que no nos preguntamos quiénes hacen dinero con esas herramientas y que no imaginemos todavía cómo podríamos convivir legal y regulatoriamente con ellas en la dimensión normativa. A mí me parecen 3 cosas que podríamos empezar a pensar por acá, pues, ¿no? Hombre, ¿quién le pone límites a OpenAI, a BART, a Midjourney, a DALL-E y a todas las herramientas con las que estamos empezando a convivir? Porque eso sí, son divertidísimas para hacer fotos de gente chistosa haciendo cosas curiosas. Lo dejo por allí para empezar. Gracias, Iván. Hablabas del uso antiético de estas tecnologías y me gustaría agarrarme de ese hilo
para pasarle el micrófono a Lorena y que nos platique un poco pues cómo ve esta situación de la convivencia entre inteligencia artificial, vida social, las implicaciones que tiene para la toma de decisiones y nuestra libertad, si realmente somos libres al tomar decisiones. Adelante. Bueno, pues voy a comenzar con eso y tomé notas porque, como bien tenemos ya la fama, quienes estudiamos filosofía tendemos a divagar, entonces esto me va a permitir ceñirme un poquito más a la conversación. Bueno, voy a primero empezar con una definición que hace el filósofo Alan Watts sobre lo que es la libertad, ¿no? Y más que definirla, pues pone como ciertos lineamientos de lo que se consideraría libre, ¿no? Dice que para que nosotros tomemos decisiones libres tendríamos que tener la posibilidad de no tener ningún condicionamiento externo, ¿no? Y esto solo sería posible si tuviéramos o fuéramos nosotros mismos una causa primera. En este caso, por ejemplo, que nuestra voluntad fuera movida o fuera la propia voluntad que nos invita a tomar decisiones, esa causa primera. Lo cual, por lo que acabamos de escuchar ahorita con Iván y con la introducción que nos dieron también al inicio de la charla, pues no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tomamos una decisión tenemos que analizar precisamente cuál era la idea y cuál era el deseo, si es que lo había, anterior a que lo tuviéramos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para que vean las dos principales posturas filosóficas sobre este aspecto, ¿no? Bueno, una postura filosófica tiene que ver con la afirmación y la idea de que sí somos libres, y la otra, completamente opuesta, que es el determinismo, dice que no, que más bien es una ilusión el hecho de que nosotros seamos libres, ¿no? Un filósofo naturalizado alemán, Byung-Chul Han, dice, por ejemplo, que debido al modelo neoliberal en el que nos desenvolvemos, nosotros nos autoimponemos, ¿no? Un montón de disciplinas, de tareas, de estar siempre ocupados y hacer un montón de cosas para tener la creencia de que somos libres, ¿no? Y en esa libertad nos realizamos como seres humanos, cuando en realidad, dice él, nada más lejano de la realidad, en su libro La sociedad del cansancio, porque pues nos estamos ocupando de muchas cosas justamente para no pensar en lo verdaderamente importante, ¿no? Bueno, entonces, poniendo esto como ejemplo, pues sí nos queda la pregunta, nos deberíamos de cuestionar con respecto a la inteligencia artificial y los algoritmos, el uso de imágenes, los eslogans publicitarios, todas las cuestiones que ahorita nos estaban poniendo sobre la mesa, si realmente somos libres para decidir. Les voy a dar otro ejemplo, ¿no? Se hizo un experimento por allí de los 70s en una sala de cine en los Estados Unidos, en la cual después de una película, en unos microsegundos pasaron imágenes que tenían que ver con pues cuestiones sexuales, ¿no? Los elementos que tienen que ver con cuestiones sexuales, pues apelan a lo que se conoce como el cerebro reptiliano, que es la parte más instintiva y más primitiva del ser humano, y por eso quienes se dedican a mercadotecnia y publicidad, no me dejarán mentir, saben que quienes venden y quienes promocionan cosas apelando a las cuestiones sexuales evidentemente venden más. Entonces, después de esas imágenes que duraron unos microsegundos, pusieron una imagen de Coca-Cola y todas las personas, o sea, bueno, no todas, hablamos de un 90 y tantos %, terminaron de ver la película y compraron Coca-Cola, ¿no? Entonces, ahí se les podría preguntar a estas personas si son realmente libres o no, o si ese deseo surgió de la libertad o no, o fue más bien incentivado o motivado por esto, ¿no? Ahora les quiero plantear otro escenario, ¿no? Hay otra postura en la cual se nos dice que sí, bueno, la postura radical de la libertad, por ejemplo, está abanderada por filósofos como Sartre, ¿no? Que dice que no podemos no elegir. Es decir, el hecho de hasta que dejemos que alguien más decida por nosotros, sea el algoritmo, también es una aplicación, digamos, existencial, fundamental de la libertad. Ese sería como que el extremo en el cual sí se cree que somos libres, ¿no? Pero hay otra en la que nos invita, o sea, un poquito más intermedia, crítica, ¿no? Que nos invita a cuestionar las dos, ¿no? Una que cree que sí tenemos una libertad, pero que es limitada, y que de hecho no se podría hablar de libertad si no hubiera límites. Ustedes imagínense o sea, piensen en un escenario en el que dijeran, bueno, tengo las posibilidades de hacer lo que se me dé la gana y no hay franjas y no hay
límites concretos, como sucede en el caso de la tecnología en muchos aspectos. ¿Soy realmente libre sin esos límites, no? Esos límites se pueden poner por 4 aspectos, perdón, ¿no? Uno sería el moral, el orden judicial, el amor, que sería como una manera también radical de la dimensión ética humana, en la que, por ejemplo, no podemos obligar a que alguien nos ame o nosotros amar a alguien por la fuerza. Y finalmente la conciencia, ¿no? La invitación que yo les haría, también por la cuestión de tiempo y porque me gustaría ser breve, es ya poniendo sobre la mesa esto que nos acaban de decir, y sobre todo también Iván con el tema de las elecciones, es decir, al ser ustedes ya conscientes de que están siendo influenciados por los algoritmos y por lo que está sucediendo, el uso de la inteligencia artificial poco ética en algunos casos, ¿no? Como lo que nos estaba diciendo Alfonso sobre el caso de Joe Biden, al ser ustedes conscientes de que hay una cierta manipulación, ¿se considerarían libres? ¿O qué tan libres se considerarían por el solo hecho y al menos de tener esa conciencia, ¿no? Y otra pregunta que también les pongo sobre la mesa es, ¿podrían vivir ustedes con la idea de que no somos libres? O sea, porque el hecho de que pensemos que detrás de esta decisión, por ejemplo, detrás de la decisión de yo venir aquí a esta charla, ¿no? Hubo otro evento que lo causó, y así me voy hacia atrás, ¿no? A otra causa, otra causa, otra causa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido 5 minutos más tarde, ¿no? Y hubiera decidido tomar otra ruta? Quizá hubiera cambiado completamente cómo se dieron las cosas en mi manera de llegar aquí, etcétera, y por consiguiente otras decisiones que se vienen, ¿no? Entonces, esto nos hace ver también la relevancia de las decisiones o las elecciones, por muy poco libres, digamos, en el sentido estricto que sean, porque una lleva a otras muchas más, y esto les puede, o sea, la vida se hace de decisiones, ¿no? Si ustedes hubieran elegido otra carrera, por ejemplo, ¿dónde estarían ahorita, no? ¿Qué estarían haciendo ahorita? Bueno, pues por aquí lo dejo para escucharlos. Gracias. Gracias, Lorena. Pues hacemos una ronda adicional y luego yo creo que sería bien interesante escuchar y dialogar con todas y con todos ustedes. Y continúo sobre esto que nos plantea Lorena, sobre si realmente somos libres o no de elegir, y la influencia que tienen estas tecnologías en la formación de nuestras preferencias o de nuestros puntos de vista, opiniones, etcétera, y cómo los algoritmos, que ya nos platicaba también Gaby, pues tienen un papel importante. Entonces yo te pasaría el micrófono, Gaby, para ver si nos compartes una reflexión al respecto. Muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias, Alfonso. La realidad, bueno, haciendo una reflexión, y bueno, es algo que me gusta mucho compartir con cada uno de mis alumnos en mis cursos. Yo les digo, muchas veces les digo, bueno, las redes sociales y en especial lo que es Instagram y Facebook, ¿qué creen? Los conoce mejor que su mamá. Esa es la verdad. O sea, la realidad es de que estamos tan inmersos en estas redes sociales y interactuamos tanto con ellas que decir, bueno, influyen en mis decisiones estas redes sociales, en mis ideas, en mis pensamientos, en mis actividades incluso. Digo, es una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros nos debemos de hacer, ¿no? La realidad es de que, pues si nos conoce las redes sociales mejor que nuestra mamá y saben qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae, qué es lo que vamos a comprar, ¿qué tanto estarán influenciando precisamente nuestras decisiones, incluso en la vida pública, en estas áreas políticas? ¿Qué tanto están influenciando? Yo creo que sería muy bueno hacernos esa pregunta. Me queda claro que esto no es nada nuevo, porque bueno, incluso esto a lo mejor se hacía antes de que existieran las redes sociales y bueno, íbamos a cenar con nuestras familias o el fin de semana con la abuelita, con todas estas personas, y pues había familias que influenciaban sobre nosotros y bueno, esto no es raro, pero ahora estamos hablando de opiniones masificadas
que a veces incluso nuestras mismas familias no influyen directamente en estas opiniones. Es algo delicado, yo creo que tenemos que observar, y sobre todo hay algo que hace ratito me acordé de que me gustaría también platicarles, cómo actúan, cómo es el comportamiento de las redes neuronales y porque de repente saben qué es lo que vamos a comprar. Entonces, bueno, por ejemplo, para poder entrenar una red neuronal se necesita tiempo. Porque de repente, si yo le mando a lo mejor 10 etiquetas, lo vamos a decir así, no va a aprender con esas 10 etiquetas, se necesita bastante tiempo y bastante entrenamiento para poder decir a esa red neuronal precisamente que debe entender cómo es una cara, o cómo es un perrito, o cómo es un gatito, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto lo llevamos precisamente a esta área, al área libre, como es el internet, los motores de búsquedas de Google, y todos hacemos las mismas preguntas y de repente estamos en tiempos electorales? ¿Qué va a pasar? Y si hubo personas que ya están interactuando desde hace mucho tiempo, ¿qué es lo que está pasando o qué va a pasar? La verdad es de que en este momento les platico un poquito de cómo funcionan las redes neuronales. Se necesita tiempo para precisamente enseñarlas, y los motores de búsqueda y también YouTube trabajan con redes neuronales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos tanto, por qué hay tanta referencia a lo que nos gusta, a lo que pensamos, que de repente dices, ¿esto es magia o qué está pasando? No, no es magia. Es que están trabajando sobre cada uno de los perfiles. Y los perfiles somos nosotros. Gracias, Gaby. Esto que comentas me parece que podría introducir algo que Iván ya había comentado sobre la importancia o no, y ahorita te paso el micrófono, de tomarnos mucho más en serio la regulación de estas tecnologías, ¿no? Cuando estábamos platicando precisamente entre nosotros para pues armar un poco esta conversación, salió la temática de lo que sucedió con el programa de inteligencia artificial de Google, Gemini, y su generador de imágenes, cómo de repente empezaron a probarlo y pues alguien colocaba ahí, pues hazme una imagen de un soldado nazi de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se generaba una figura de una persona de raza negra con un uniforme nazi. O hazme una figura de unos vikingos del siglo XII, ¿no? Y se generaba pues alguien con todas las pieles y los cuernos y lo que se usaba en esa época, pero era una persona de raza india. ¿Sí me explico? Entonces eso generó pues toda una controversia respecto a la veracidad o la exactitud histórica de lo que se estaba colocando, y el escándalo fue de tal magnitud que Google dijo, vamos a parar esto y vamos a entrenar de otra manera este generador de imágenes, y en eso están, ¿sí? Y bueno, todo eso habla de que hay sesgos en los algoritmos, ¿sí? Es decir, hay seres humanos atrás que están programando, entrenando, dotando de información a estas redes neuronales, a estos aprendizajes automáticos, y eso puede tener implicaciones serias, ¿no? A tal grado que pues hay inexactitudes históricas y luego ya no sabe uno qué es la verdad. Entonces todo esto en el contexto del espacio público tiene una trascendencia importante. A mí me gustaría pasarte el micrófono, Iván, para ver si nos platicas de los datos que están allá afuera, de quién es dueño de nuestros datos y de la regulación que en todo caso implicaría o tendría que haber respecto de estas tecnologías, o tenemos que pensar en que las grandes compañías se van a autorregular por conveniencia. Ojalá que se autorregularan, ¿no? Estas conversaciones tienen muchos años en realidad.
de nuevo, se acordará buena parte de la gente que está aquí de aquellos videos que son tan divertidos y que además los emplearon para que fueran más divertidos, de cuando Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, tuvo que comparecer ante legisladores estadounidenses para explicar algunas de las partes del trabajo de Facebook en relación con el escándalo de Cambridge Analytica, que implicó que se traficó de forma muy opaca con los datos de millones de usuarios de Facebook para favorecer aparentemente a un candidato en época electoral, pues, ¿no? Y era muy divertido ver a senadores y a representantes estadounidenses preguntándole cosas a Mark Zuckerberg que cualquiera de nosotros probablemente sabría pues que no tienen sentido como preguntas porque las cosas no funcionan así. La parte divertida del asunto es que tampoco somos expertos ni especialistas en cómo sí funcionan, no nada más los algoritmos de las redes sociales, sino tecnologías que de nuevo se están volviendo más complejas, de modo que nosotros no podremos alcanzarlas en ningún momento, pues, ¿no? ¿Qué regulación tendría que haber? Es una cosa que están discutiendo desde hace bastantes años, pues, autoridades internacionales y nacionales, es decir, grupos de estados que se pusieron a platicar ya de esta clase de cosas. En 2023, por ejemplo, hubo ya esfuerzos muy interesantes de ver y muy interesantes de observar en qué son deficientes todavía, por ejemplo, a escala de la Unión Europea, que ya discutió principios de regulación para empresas que son dueñas de inteligencias artificiales y que, por ejemplo, se preocupan, por ejemplo, de cómo están obteniendo información las empresas para entrenar a los robots de inteligencia artificial, hasta dónde tienen permiso de coger datos libres que están circulando en internet o no. Y las primeras restricciones que aparecen por allí tienen que ver precisamente con eso, con que no utilicen libremente datos que están en internet y esa clase de primeras restricciones han llevado a la disputa que se está resolviendo durante estos días entre Estados Unidos y TikTok, que asegura que como la red TikTok tiene una empresa filial que tiene su sede en China, pues es una amenaza para la privacidad de los datos de los ciudadanos de Estados Unidos, porque se podría sospechar que se van a llevar información de forma ilegal para allá. Entonces, ¿qué regulación tenemos que tener? Es una conversación enorme que va a pasar por una larga cantidad de conversaciones específicas acerca de qué queremos y qué no queremos que pase, para empezar con nuestra información, pero para seguir con los convenios que se establecen a escala corporativa y que le permiten a las empresas hacer negocio con la información que está por allá afuera. Yo estaba pensando cuando Lorena nos planteaba la pregunta acerca de si podríamos vivir con la conciencia de que no somos libres, de nuevo en la coyuntura de nuestras elecciones. No somos títeres tampoco como para que asumamos que estamos bajo el gobierno de quienes pretenden influir en nosotros, pero las personas más populares y que más nos inspiran a hacer cosas padres y a tener un celular bonito, las llamamos influencers, y sabemos que cobran por anunciar productos que se van a volver más exitosos, y algunas veces no cobran por anunciar productos nada más, sino personas y marcas. Nos acordábamos en las conversaciones previas del ejemplo del Partido Verde Ecologista, dándole dinero a influencers y a actores, actrices famosas en las elecciones de hace 3 años, para que en días de veda electoral, cuando la ley ya prohíbe que alguien haga propaganda por algún partido, por algún candidato, pues ese día precisamente salieron a decir: oye, te quiero invitar a que por favor no dejes de ir a votar, yo lo voy a hacer para el Partido Verde, no sé tú por quién lo vayas a hacer, pues, ¿no? ¿Quién le pone regulación a los influencers que tienen todo el derecho del mundo, como lo tendría cualquiera de las personas que están aquí, de emplear sus redes sociales para vender, anunciar lo que se les antoje, pues, ¿no? Esa es una discusión que México ya está teniendo desde hace 4 o 5 años, que no ha resuelto cómo le ponemos coto a la actividad de quienes llamamos influenciadores, por ejemplo. Pero podemos vivir con la conciencia de que no somos libres para elegir. Digamos que una de las grandes preguntas para el espacio público tendría que ser: ¿cómo le hacemos para, una vez que aceptamos que a lo mejor no somos enteramente libres, de todos modos nos hacemos responsables de nuestra convivencia en el espacio público? ¿Cómo construimos una especie de pacto cívico mínimo que garantiza que todas las personas que estamos aquí y todas las personas que juntan 90 millones de mexicanos que vamos a votar el 2 de junio,
nos hacemos responsables no solo de ir a votar, sino de leer o estudiar las propuestas electorales de quienes pretenden representarnos o gobernarnos. Nos hacemos responsables de emplear éticamente nuestra credencial de elector, de convivir éticamente y moralmente en el espacio donde vamos a votar, en la casilla, de no maltratar a los funcionarios electorales. Por favor, traten bien a los funcionarios electorales, van a estar todo el día allí metidas esas personas. Y luego de aceptar los resultados y luego de convivir con quienes nos van a gobernar y representar durante 3 y 6 años como ciudadanos que saben exigirles cuentas, que les piden información al respecto de lo que están haciendo y que participan en el espacio público con propuestas para que a lo largo de esos 3 o 6 años hagan mejor su trabajo. A lo mejor no podemos ser enteramente libres, a lo mejor podemos aspirar, sobre todo en un país como este que tiene tanto que aprender sobre orden cívico, a ser medianamente responsables de cómo convivimos en el espacio público. Y eso en algún momento yo aspiraría a que nos va a llevar a que entre todos nos preguntemos cómo le ponemos coto a BART o a OpenAI para que ChatGPT sea una herramienta, yo anotaba, más transparente y que nos rinde cuentas cuando se las podemos pedir, pues, ¿no? Esto es una conversación, esas son las primeras ideas que me pasan por la cabeza, pero me dejó muy picado lo que dijo Gaby y Lorena y no quiero dejar de volver a escucharlas. Bueno, pues muy, muy interesante e importante lo que nos comentas, Iván. Y yo quisiera pasarle el micrófono a Lorena con un ejemplo, o no es un ejemplo, en realidad es una declaración de lo que el propio David Holtz, que es el director general de Midjourney, dijo hace unos días a propósito del ejemplo que colocábamos aquí al inicio. Él comentó cuando se le preguntó que por qué estaba restringiendo que Midjourney pudiese emitir estas imágenes tanto de Joe Biden como de Donald Trump. Dijo, bueno, pues esto se está saliendo un poco de control y vienen las elecciones y no quiero que mi empresa esté implicada en una situación de la cual todavía no podemos predecir qué va a suceder con respecto a la generación de imágenes y y eventos donde pudiera parecer que cualquiera de estos dos candidatos o futuros candidatos van a estar en campaña. Y él decía que si nos asustaba lo que está pasando en el 2024, no tenemos idea de lo que va a pasar en el 2028. Dice que en ese momento ya no va a haber candidatos humanos, sino que va a haber candidatos híbridos. Esa palabra utilizó, es decir, cada candidata o candidato va a tener un chatbot deepfake que va a ser indistinguible del candidato o de la candidata real. Y que este chatbot pues va a generar temas de conversación simulados y va a estar en campaña. Es decir, no va a haber de otra y hacia allá vamos. Entonces, yo te preguntaría o te colocaría el tema, Lorena, como filósofa que eres, ¿hacia dónde va la humanidad con este tipo de situación en donde ya lo dan por descontado? Es decir, incluso cualquiera de nosotros podemos generar con esta tecnología un agente de nosotros mismos. ¿Sí? Yo mismo, Alfonso Hernández, puedo generar un Alfonso Hernández chatbot que de alguna manera conversa con mis estudiantes y está en pantalla y está interactuando. Eso es hacia donde apunta David Holtz, ¿no? Con sus declaraciones. Y yo digo, como seres humanos, como humanidad, como seres que pensamos y que tenemos este supuesto libre albedrío de elegir, de decidir, de ser libres, ¿qué implicaciones filosóficas, éticas te sugiere este planteamiento? Bueno, pues muy interesante tu pregunta, Alfonso, y sí está sucediendo actualmente. De hecho, lo que preguntas se enmarca en un movimiento filosófico, cultural, religioso, incluso religioso. Hago el énfasis en esto porque critican mucho como que las bases tradicionales de lo que ha sido los cimientos de Occidente, en específico el judeocristianismo, pero tienen una religión tecnológica. Estoy hablando del transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, pues como movimiento cultural, filosófico, como ideología y como propuesta incluso también artística,
pues ya está en la defensa, o sea, está como 50 pasos más adelante del tema de las regulaciones, del tema de la reflexión incluso filosófica. Y les voy a dar un ejemplo con esto que hablabas de la posibilidad de tener bots, ¿no? En un futuro no muy lejano, quizá para los próximos, para las próximas personas que se postulen en la vida pública. Bueno, pues ya hay hologramas, ¿no? Eso ya lo ha mostrado Mark Zuckerberg. Él mismo tiene un holograma y en un experimento que hicieron en una sala, pues de pronto pusieron el holograma de él y la gente se fue con la finta de que era él, de carne y hueso, y no era él, ¿no? Y la otra es que también ya hay, no solo yo pensaría en bots, sino también con la palabra que dijiste de híbrido, pues están ya los famosos cyborgs, ¿no? El primer cyborg reconocido, digamos, a nivel internacional y que está pugnando muy fuerte por los derechos de los cyborgs, es decir, mitad humano, mitad máquina, es Neil Harbisson, es un personaje de Gran Bretaña que pues está diciendo que también todas las personas deberíamos tener ya insertos en nuestros cuerpos esta identidad y esta posibilidad de que la tecnología amplíe nuestras capacidades, ¿no? Entonces, si yo soy muy lenta o me tardo X cantidad de tiempo a contestar como candidata, supongamos, ¿no? Ciertos comentarios o preguntas de las personas, pues al tener un dispositivo electrónico en mi cuerpo o varios, no solamente bots, voy a ser capaz incluso de amplificar esa capacidad. A él le insertaron una antena en el cráneo y lo habían hecho por una cuestión aparentemente terapéutica, porque él tiene una condición que solamente le permitía ver en escala de grises, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, pero solamente veía en escala de grises, y con esa antena pues pudo no solo ver a color, sino que ahorita tiene supercapacidades, ¿no? O sea, lo que se pensaba que podía ser de ciencia ficción, como por ejemplo ver rayos ultravioleta, rayos infrarrojo, él lo puede hacer, ¿no? Incluso todavía se le están haciendo modificaciones porque quiere todavía ampliar más esas capacidades. Entonces, esto que planteas lleva de fondo eso, que detrás, o sea, las implicaciones filosóficas, que es lo que me preguntabas, lleva detrás todo un cambio de paradigma. Nos tenemos que cuestionar ya no solo si, bueno, el hecho de tratar no solo con humanos, como los conocemos hasta ahora, sino con, por ejemplo, cyborgs, cylorgs, otras muchas identidades que están surgiendo a partir de la tecnología y de la injerencia de esta en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Y esto evidentemente va a cambiar completamente la visión del mundo para la que quizá aún no estamos preparados, ¿no? Y la otra idea que pongo también sobre la mesa pensando en eso es el metaverso, que ya empezó a arrancar con Zuckerberg. Aparentemente y de inicio o de arranque, digamos, está proponiendo un fin lúdico, pero ya para futuro se piensa que, y el cerebro no distingue eso, o sea, el cerebro, de hecho, por eso la mayoría de edad, porque más o menos hasta los 18, 24 años es cuando tenemos desarrollado completamente nuestro neocórtex, que es la parte más sofisticada de nuestro cerebro. Por eso lo de la mayoría de edad no es nada más arbitrario, pues. Pero como nuestro cerebro no distingue muy bien la realidad de la realidad virtual, esto del metaverso y estas hiperconexiones que se están haciendo, los tecnofílicos, como así se llaman desde el punto de vista de la filosofía esta corriente, creen que es una ampliación y es positivo para la humanidad porque abren mucho más la realidad, ¿no? Pero los tecnofóbicos, estaríamos un poquito más pensando de este lado para tratar de ver una postura también intermedia, creen que uno, no estamos preparados para eso, que se está exponiendo a cerebros muy jóvenes a estas altas tecnologías sin saber pues cuáles van a ser las implicaciones, y que por tanto pues los manejos éticos y las regulaciones van a estar siempre 50,000 pasos atrás de cómo vaya avanzando esto, ¿no? Entonces pues lo dejaría también por aquí. Muchas gracias, Lorena. Creo que nos abres una perspectiva muy interesante desde el punto de vista de la filosofía y de pues quiénes vamos a ser como seres humanos en una realidad que no es de futuro, que ya está aquí. Bueno, quisiera pasar el micrófono a ustedes para abrir este diálogo, pidiéndoles nada más prudencia en el tiempo, para alcanzar a que haya un buen número de conversaciones. Adelante allá, sí, 2 personas. Bueno, con respecto a si somos libres en las decisiones, a mí me llama mucho la atención ahorita en las elecciones que se ha sembrado mucho odio, que veo gente que no odiaba, que ahora odia. O sea, personas de que casi eran incapaces de odiar,
ahora odian, y eso me llama fuertemente la atención, e incluso me llama la atención que en ciertos aspectos desconozco el proceder de mi mamá o de gente que conozco ampliamente, y gracias a toda esta hipercomunicación que se ha tenido, veo cambios, y entonces sí creo que en buena medida ya no somos tan libres o tan auténticos en nuestros criterios. Están fuertemente influenciados, y creo que siempre hubo la influencia, pero que ahora están hiperinfluenciados. Muchas gracias. Híjole, ese es un tema súper interesante, cómo la tecnología se ha utilizado para la polarización política y cómo somos presa, hablando de los algoritmos, de nuestros islotes de pensamiento, ¿no? Y las redes sociales han multiplicado y han exacerbado estos peligros que ya hemos comentado aquí, pero creo que allá también había un micrófono por acá. Acá y luego contigo, sí. Creo que está apagado. No. ¿Ya? Ya. Me llamaron la atención bastantes cosas. Me quedé mucho con la parte que hablaba usted de los sesgos, que existen también dentro de las inteligencias artificiales, y cómo es que, más que nada es una pregunta, cómo esos sesgos afectan a las respuestas que generan las empresas que ya utilizan las inteligencias artificiales como base automática. ¿Cómo es que nos afecta a nosotros como consumidores de esas empresas? Y sabiendo que esto ya existe, o sea, que esos sesgos existen, ¿qué tan ético sería integrar la inteligencia artificial en la política? Esa es como mi pregunta. Esa es una pregunta que, si gustan, ahorita en una ronda nuestra podemos abordarla, pero en el ánimo de la conversación también me gustaría escuchar más voces. Hola, gracias por esta ronda de charlas. Yo tengo un comentario y pregunta también general y al aire. Me llamó mucho la atención esta cuestión que hablaban del espacio público y la decisión, ¿no? Yo quisiera como añadir la cuestión de que a veces siento que estas tecnologías sí nos limitan nuestra decisión, pero creo que estamos poniendo el lente en nuestra decisión de como consumidores, de a ver qué publicidad recibo, cómo me cierra el panorama, la diversidad, las opciones que pues de manera poco ética estos algoritmos y estas empresas utilizan con fines exclusivamente de marketing, ¿no? De encontrar la publicidad que te va a enganchar, etcétera. Pero creo que también deberíamos de preguntarnos, como más allá de esa acción hacia la estructura, cómo realmente la estructura también nos condiciona en las acciones, cuando estas mismas tecnologías, que también están sesgadas, se utilizan para proveer servicios públicos, ¿no? Sé que en México no es tanto el caso, pero sabemos de otros países donde, por ejemplo, no sé, la prisión preventiva y el derecho a fianza, ya no la decide un juez o una jueza, sino un sistema de inteligencia artificial. Sabemos también de otros casos de sistemas biométricos que están sesgados, ¿no? Que funcionan mejor para la gente blanca o para los hombres y para las mujeres, etcétera. Entonces, mi pregunta, invitación a la reflexión es cómo en el aspecto de servicios públicos, de proveer de acceso a N satisfactores a la población, y pensando también un poquito en cómo los gobiernos van a entrar a estas tecnologías, podemos asegurar que esta libertad de elección no va a estar restringida por diseño en las políticas públicas. Gracias. Muchas gracias. Creo que por aquí había alguien más, ¿verdad? Sí, adelante. Aquí y luego allá contigo. ¿O quién primero? Tú tienes el micrófono, adelante, sí. Bueno, la práctica estuvo muy interesante, muchísimas gracias. ¿Y está apagado? Más pegado. ¿Aquí? Ok. Que también me quedé mucho con la pregunta de si estamos como dispuestos a dar parte de nuestra libertad, y me recordó mucho a Rocio, que dice que está el contrato social y que nosotros podemos entregar como un pedazo de nuestra libertad con tal de que estamos protegidos. Yo siento que esto de las limitaciones de que esté Joe Biden o que esté Trump en las fotografías, en audios, que se utilice su imagen o su voz, sirve mucho para evitar la mala información y que la gente se guíe por esa información para votar.
Entonces yo siento que tanto allá como en México sería muy importante eso. Pero también quería preguntarles si ustedes están como dispuestos a dar una parte de su libertad con tal de tener ese tipo de seguridades, o si por el contrario no piensan que están entregándola, como en cada una de sus… ¿cómo lo puse? Ay, perdón. Que si están dispuestos a entregar parte de su libertad o piensan que no la están entregando, también viéndolo desde sus disciplinas. Sí, o… Sí, adelante. ¿También tú querías hablar, perdón? No, ¿verdad? Eres bueno, tú. Y luego acá. Sí, ok. Bueno, yo agradecer que se ha tenido bastante reflexión esta conversación y nada más como para abonarle un poquito, por ahí hay una pregunta respecto a de cómo funcionan los sesgos que hay en estas inteligencias artificiales, y ahí en clase de manejo de información o información autoaprendizaje hemos revisado este artículo muy famoso de Timnit Gebru que justo la corrieron de Google por eso, porque escribió un paper, ¿no?, que se llama Los peligros de los pájaros estocásticos, que en inglés es On the Dangers of Stochastic Parrots, y literal es muy crítica con los sistemas de como ChatGPT, de los modelos de lenguaje, ¿no?, que prácticamente dice que es una… pues es un sistema estocástico, es variables infinitas que siempre te van a dar una respuesta de acuerdo a la probabilidad de lo que les preguntas y todo esto, y pone sobre la mesa eso, que siempre te va a responder algo, pero el problema es que pues no distingue de un hecho, porque es un sistema que ciertamente lo mencionan como inteligencia artificial, pero pues es muy cuestionable ese término de qué tanto funciona como la inteligencia humana, si apenas los filósofos y la neurociencia dice que cómo más o menos son estos procesos, pues lo que hacen es imitar, pero yo creo que aún así no es lo mismo, ¿no? Entonces, incluso el término inteligencia artificial, aunque se le ponga la palabra artificial, me parece que es un poco desatinado o no tan preciso en ese sentido. Y este artículo justo lo que critica es que cuando tú alimentas a estos sistemas para entrenarlos, lo importante es qué les metes de información, qué datasets son los que entrenan a estas tecnologías o a estos algoritmos, y lo que dice es que tienes que gastar dinero y recursos y tiempo en seleccionar los datos. El problema no se resuelve aumentando la capacidad de procesamiento de estos sistemas, porque pues solamente les vas a meter más datos, y esos datos que si vienen del internet o vengan de donde vengan, si no están curados, pues van a traer todos esos sesgos que hay en la sociedad, ¿no? Y es lo que pues más o menos vemos de repente. Otra cosa es que critica mucho los costos sociales y ecológicos del usar estos sistemas, porque tal cual habla, por ejemplo, de todas estas personas que se ponen a entrenar imágenes para que no muestren cosas, pues así como más, digamos, que podrían ser o pornográficas o muy gráficas, ¿no?, de violencia explícita, y entonces quien tiene que curar esas imágenes son personas, y entonces terminan un montón de seres humanos con síndrome de estrés postraumático por trabajar curando estas inteligencias. Entonces como que dice, nadie ha dicho nada sobre eso, ¿no? Entonces es como otra cosa, como que es muy crítica sobre esta parte, ¿no? Bueno, no tan crítica, pone opciones de decir, y bueno, por eso la corren, y creo que esto nos remite a esto del ChatGPT, de qué tanto le preguntamos cosas, pues, o sea, es un pajarraco estocástico, como lo dijo así medio satíricamente, pero no significa que lo que te diga sea verdad. Entonces el tema de la verificación se convierte, si ya era de por sí importante con las noticias falsas o todo esto, se vuelve súper importante. Y bueno, ya para no gastar tanto tiempo, quiero preguntarle a Lorena si tú consideras que el transhumanismo también tiene una parte como ideológica, es decir, que es una filosofía, un movimiento, pues que también ha sido como alimentado desde ciertas esferas de poder, como porque pues yo he relacionado de repente incluso a filósofos o personas que se consideran transhumanistas, pero que tienen relación pues con estas grandes universidades como Harvard, Robert Nozick, que es pues libertario pero de derecha, entonces, bueno, no de derecha, pero sí como pues asociados a estas esferas de Silicon Valley. Entonces, ¿qué tanto el transhumanismo verdaderamente es como movimiento social, no? Esa es pregunta. Gracias. Pues
vamos Gracias. acá a este lado y quizás si hubiera uno o dos más intervenciones y luego una ronda aquí de los dialogantes. Sí, adelante. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Me gustaría solamente dos preguntas muy cortitas. Tomando como referencia, ahora que hablan un poco de la libertad y de los límites, a partir de lo que comentó Lorena, y cómo enmarcarlo en el espacio público que Iván mencionó, me gustaría, si podemos, o dejar en la mesa, dos temas importantes que ha pasado con resultados. A final del día creo que dentro de estos dilemas filosóficos de la libertad y de qué tanto estamos utilizando las tecnologías o esta inteligencia artificial en generar estos espacios no tan reales o intangibles, a final del día hay resultados, ¿no? Y me gustaría preguntarles dos casos. Uno, el tema de la pandemia, que el caso de la vacunación. ¿Qué tanto creen ustedes que la gente tuvo la libertad de decidir vacunarse o no? En un aspecto de emergencia mundial, el resultado fue la mayor catástrofe mundial, independientemente de si fueron mal informados o bien informados. Y en este caso, el otro dilema que me gustaría, si se puede debatir, pues el tema del resultado electoral. A final del día ganó Trump. Al final del día hay un ganador, ¿no? Después de todos estos manipulaciones o no manipulaciones de la libertad. ¿Y qué tanto están discutiendo en los congresos que ustedes tengan información sobre las sanciones? Es decir, ¿qué se puede sancionar o qué no se puede sancionar a partir de estos casos de Zuckerberg, etcétera? No solamente a las empresas, sino el agravio a la información pública que uno de los compañeros comentó de manera muy inteligente. ¿Qué tan importante es ya el espacio público de estas decisiones? Gracias. Gracias. Adelante. Ya está prendido. Sí, perfecto. Me resalta algo bien interesante. Cuando hablamos de la libertad, del uso de las imágenes, de las voces, recientemente tuve una duda que dices, o sea, está bien poder utilizar esas imágenes, esas personas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien fallece? Que dices, ¿sabes qué? ¿Cómo hacer el último mensaje sin que sea, sin tocar temas de ética o uso de lo que esa persona era, que ya no es? Entonces, ahí entre la inteligencia artificial y el uso o mal uso, desafortunadamente, ¿cómo se podría tocar base? Ok, pues muy interesantes sus aportaciones, sus diálogos y preguntas. Entonces, si les parece, pues generaríamos una ronda de reflexión y de aprendizajes a partir de lo conversado, de lo que nos han también preguntado, que yo distingo aquí dos ejes, dos inquietudes claramente establecidas por parte de sus intervenciones. Una me parece que tiene que ver con los sesgos, ¿no? Con las afectaciones. Hablabas del tema político, hablabas de la política pública, y cómo a veces ya alguien más decide por nosotros. También se hablaba, por ejemplo, de cómo de repente pues la información de la que se alimentan estos sistemas previamente puede estar sesgada en sí misma, ¿no? Entonces creo que hay un eje ahí del tema de los sesgos, ¿no? Y hay otro eje que está emparentado, obviamente, con el tema de los sesgos, que es la libertad. Ese es el otro elemento que identifico también claramente. Muy interesante la pregunta que se colocaba sobre si estamos o no dispuestos a ceder libertades con tal de generar mayor seguridad en el control de las tecnologías. Es una pregunta pertinente. Hablabas
tú, por ejemplo, de las libertades, qué tan libres somos cuando hay cierto tipo de información en la esfera pública, el caso de las vacunas y del tema electoral, y bueno, si esto es o no susceptible de sancionarse. Entonces, a mí me gustaría que igual y por ahí pudiéramos tener una reflexión adicional a partir de lo que nos han comentado nuestros dialogantes. No sé quién quiera empezar. Bueno, yo una pregunta específica del transhumanismo para Lorena, entonces quizá empezamos contigo, Lorena, en este orden. Sí, sobre si es una ideología el transhumanismo, sí, por supuesto, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo un artículo precisamente porque yo me estoy dedicando a hacer filosofía de la tecnología, y ahí pues trataba de dar una mirada al transhumanismo desde Latinoamérica, y planteo justamente que pues como latinoamericanos, desde el punto de vista tecnológico, y con el tema de la pandemia, por ejemplo, se vio muy claro en México y en muchos países de Latinoamérica que incluso hubo mucha deserción escolar desde los niveles más básicos, porque los estudiantes no tenían acceso siquiera en algunos lugares a electricidad, ya ni digamos que tuvieran un iPad, una computadora, o sea, no tenían electricidad. Entonces, evidentemente es ideológico y es una ideología de supremacía, ¿no? Que viene, o sea, quienes hayan pensado que el nazismo murió, en realidad está tomando más bien otras formas, un poquito más sofisticadas y digamos con un aval detrás de otros pensadores, ¿no? Y multidisciplinarios, pero evidentemente sí es una ideología que tiene pues sobre todo la característica de supremacista, ¿no? Y que a nosotros desde otra trinchera, digamos, y con características específicas de nuestras sociedades, pues nos dice muy poco, ¿no? Ya personas en el transhumanismo que están pensando, y que de hecho ya hay empresas que criogenizan cuerpos, hay en Estados Unidos ya varias, en Noruega varias, y tienen ese dinero para pagar que su cuerpo se mantenga a muy bajas temperaturas de nitrógeno para después quizás ser despertados, pues aquí el panorama es otro muy distinto, ¿no? Muchas personas y familias viven al día, entonces yo creo que muy lejano está que se puedan plantear eso, ¿no? Y nada más me gustaría agregar algo rápido a la pregunta de si somos capaces de dar y vincularlo con el tema de la pandemia. Bueno, por derecho nosotros tenemos que resguardar, por ejemplo, toda la información, porque al nosotros dar información, pues nosotros somos el producto, ¿no? Y más cuando se trata de temas sensibles como el tema de la salud. Con el tema de la pandemia se vio como con el miedo masivo muchas personas se dieron, no solamente ante las vacunas, sin haber razonado bien, por ejemplo, o sopesado marcas o cuáles podrían ser los efectos secundarios, muy poco estudiados, por cierto, sino se dieron en cuanto a datos, ¿no? Personales que deberían ser tratados con más cuidado, y esto en aras, lo pongo entre comillas, de la seguridad. En China, por ejemplo, que ya es un sistema de por sí muy controlador, implantaron en los dispositivos, y creo que a mí me llegaron mensajes en el intermedio de la pandemia de que si quería programar mi iPhone para que me llegara información de qué personas de mis contactos habían estado expuestas o posiblemente expuestas al COVID. Obviamente me negué a eso porque no se debe de hacer, ¿no? Es decir, estás fomentando no solamente el miedo y colectivo y la histeria colectiva, sino además que tú generes o tengas odio o rechazo a otras personas que pudieron haber estado en contacto. Entonces, apelando a las emociones precisamente, no solamente se dieron muchos derechos e información y datos sensibles, sino tomaron decisiones o tomamos decisiones, no sabemos si libremente, porque fue el miedo el que las tomó, ¿no? Entonces, incluso el hecho de que te pregunten si te vacunaste o no, no se debería de contestar, o sea, tenemos el derecho a guardar completamente esa información, ¿no? Pero bueno. La verdad es que me parecieron muy interesantes las preguntas todas en general. Sin embargo, hubo una que me llegó hasta el alma, lo puedo decir. Perder la libertad. Ok. ¿Qué tan seguros estamos, y me gustaría lanzar esta pregunta, qué tan seguros de que estamos de que somos libres? O sea, de que no estamos atrapados por las redes sociales, por todos los algoritmos. ¿Qué tan seguros estamos? Pongo en contexto esta pregunta. Digo, bueno,
Yo pertenezco al área académica, soy profesora, trabajo aquí y tengo acceso a poder criticar y tengo acceso a información y puedo acceder y criticar mis decisiones y sé cómo hacerlo, ¿sí? Y me doy cuenta, me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Pero la persona que trabaja 12 horas al día, la persona que tiene que llevar el sustento a su familia, que trabaja sobre el sueldo mínimo, ¿tendrá la oportunidad de informarse? ¿Y cuántas personas en el país están en esta misma situación? ¿Tendrán la libertad? Esa es la pregunta. ¿Quiénes tienen la libertad? Además, ¿se han dado cuenta que ya no tienen esa libertad? Bueno, la verdad es de que me gustaría poner en contexto todo esto, si somos dueños de ceder nuestra libertad o no. La realidad es de que creo que en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de que hemos perdido esa libertad. Y bueno, por el momento me quedo con esta reflexión, ¿no? Gracias, Gaby. Pues paso el micrófono a Iván. Gracias. Gracias a todos. Nos invitaron a una conversación abierta y la idea era, para empezar, las personas que estamos acá sentadas no somos panelistas, conferencistas, ni quienes contestamos las preguntas nada más. Entonces, qué chido que sí hubo oportunidad de escucharles, porque pues es muy difícil contestar todas las preguntas o pronunciarse sobre todos los puntos. Hay una cosa de la que yo he querido hablar un ratito, que tiene que ver con un artículo de Byung-Chun, ¿cómo se llama? Byung-Chun Han, gracias. Hay un artículo reciente de él en donde también piensa esta clase de temas después de haber visto Blade Runner 2000, hoy ando muy mal con los nombres, Blade Runner 2046. 49, gracias. Esta película de Denis Villeneuve, el director de Dune, que es la secuela de la Blade Runner de finales de los años 70, con Ryan Gosling tan guapo, etcétera. Tan interesante la película. Y hay una cosa ahí que se plantea repetidamente en la ciencia ficción y en la literatura de anticipación desde finales del siglo XIX, que es que las máquinas son muy capaces de crear a estos replicantes, estos robots que son perfectamente pasables por seres humanos, que además tienen memoria humana, ¿no? Que tienen recuerdos. Y hay una máquina representada por una actriz bien interesante que se dedica a crear las memorias de las personas. Luego vemos bueno, espero no spoilearle a nadie, pero Tony Stark se muere en la última Vengadores, y vemos a Tony Stark reaparecer como un holograma para tranquilizar en un gesto de alivio a todos los que están tristes en su funeral, ¿no? Y darle unas últimas palabras a su niña chiquita que después va a ser grande en los cómics. Y me pongo a pensar en todo lo que tiene de relevancia para que discutamos qué es una persona libre. Si podríamos imaginarnos robots que son capaces de tener memorias humanas y que luego son capaces, por ejemplo, de tomar decisiones autónomas, al menos en las novelas y en las películas, tendríamos que imaginarnos a qué grado queremos convivir con máquinas que son capaces de darnos respuestas fáciles, como un chat GPT muy, muy poderoso, que de veras nos responde preguntas que nos van a resolver cositas básicas de la vida. Hace unos meses, en 380 GDL, el medio chiquitito que tenemos en la licenciatura en periodismo, me invitaron a hacer un artículo de datos sobre las personas ganadoras del Nobel de Literatura a lo largo de la historia. Entonces, que son menos de 20 las ganadoras que son mujeres, que son menos de 40% las personas que no hablan inglés o francés que han ganado este premio. Y entonces, para facilitar la chamba, pues hice una base de datos enorme con Excel, porque yo me divierto mucho picándole al Excel. Y luego se me ocurrió preguntarle a ChatGPT, oye, ¿me ayudas a obtener estos datos? Aunque es muy fácil obtenerlo con los filtros, que también son robots, pues, ¿no? Y además Excel es maravilloso como un robot que aprende cosas nuevas con el tiempo. Y ChatGPT se equivocó y me empezó a decir que había ganado el Nobel Jorge Luis Borges, y me empezó a decir que Rabindranath Tagore nunca había ganado el Nobel. Y se siente bien padre emocionalmente contestarle al robot, oye, chat,
te equivocaste, déjame decirte, Jorge Luis Borges jamás ganó el Nobel. Uy, discúlpame, me contestaba, gracias por la aclaración, gracias a tu intervención, mi tecnología aprende muchísimo y te vas sintiendo que interactuaste con un robot que en realidad es un algoritmo complejo que aprende en un modelo de lenguaje complejo y que pues simplemente está creciendo gracias a lo que le damos. ¿Cuándo vamos a empezar a ver obras de arte creadas por robots de inteligencia artificial que nos obligan a pensar esta obra de teatro, esta pintura, esta instalación es mucho más original y mucho más interesante que la que habría hecho un ser humano regular? No es remota esa posibilidad, se la están preguntando en un montón de espacios, pues, ¿no? Es muy difícil contestar y pronunciarse respecto de todas las cosas que se dijeron aquí. A mí la verdad es que me emociona imaginarme las posibilidades de este tema por dos razones. Una es cuando pensamos en cómo se emplean mecanismos de microsegmentación para enviar propaganda electoral de manera que tal candidato que sabe que no tiene preferencia entre estudiantes y profesores del ITESO y que nos empiezan a llegar por Instagram sus anuncios con mensajes que sabemos que sabe que nos van a mover el tapete, ¿no? Y que nos van a obligar a pensar en sus propuestas, pues hay una posibilidad muy padre para hacer campañas electorales más eficientes, al mismo tiempo que nos obliga a sospechar que nos van a manipular o que van a influir sobre nosotros. Pero esos robots también van a ser capaces de que con el celular las funcionarias y los funcionarios de casilla en estas elecciones tomen una foto al acta, este pendón que cuelgan afuera de la secundaria donde tú votaste, y en menos de 20 segundos ya están subidos los datos y computados para que tengamos respuestas más rápidas acerca de quiénes ganaron esta elección. Entonces, pues son unas por otras. Vamos a perder en ciertos aspectos un cierto margen de libertad y nos vamos a tener que hacer responsables colectivamente de pronunciarnos ante el modo en que la cesión de nuestra libertad se convierte o no en algo voluntario. Pero sí, un día vamos a poder ver a la persona a la que amábamos y con la que quizá nos peleábamos porque a ella sí le gusta tal presidente y a mí no me gusta tal presidente y nunca nos habíamos peleado tanto, diría, se fue el Inge Alfonso pero lo puso por aquí hace un ratito. A lo mejor un día vamos a poder ver a nuestra muerta, a nuestro muerto, a quien extrañábamos tanto, en un holograma que habla exactamente como habría hablado esa persona, pues, ¿no? Tenemos muchas preguntas que hacernos y está muy divertido el tema. Es muy preocupante también, yo diría, cuánta de nuestra libertad vamos a ceder, pero también cómo vamos a entrarle a las conversaciones que vienen al respecto de cuán responsables nos queremos hacer de ocupar el espacio público con herramientas que no nos estamos imaginando todavía, que van a ser muchísimo más complejas que las que tenemos ahorita, pues, ¿no? Si no empezamos ahorita a tener esas conversaciones en colectivo, pues nos vamos a quedar todavía más atrás. Gracias, Iván. Pues me quedé pensando un poco sobre sus preguntas y sobre lo que han comentado mis colegas dialogantes en esta sesión de conversaciones desde el Ágora sobre la libertad para elegir las implicaciones de la inteligencia artificial y la influencia que esta inteligencia, que esta tecnología tiene en la esfera pública y me llevó a pensar cómo un tema tecnológico colocado en la esfera pública nos obliga a pensarnos de manera diferente si es que esta tecnología va a influir no solo en nuestra libertad, sino en nuestra concepción como seres humanos. Y me acordé de mis viejas clases de filosofía política de los antiguos griegos. Sócrates, Platón y Aristóteles no concebían a una persona, a un ser humano, fuera de la polis. Para ellos la polis y la humanidad era algo intrínseco, era algo que no se podía separar. Desde luego lo decían mucho mejor de lo que lo estoy diciendo yo ahora, pero digamos el mensaje es que había una conexión entre el ser humano, su libertad, y la comunidad y la polis que lo sostenía. Y esa vieja reflexión filosófica que nos remonta 25 siglos atrás, creo que cobra más vigencia ahora que nunca,
con lo que nos coloca la tecnología, con lo que nos coloca la inteligencia artificial sobre quiénes somos, a dónde vamos, al final del día, qué estamos haciendo en este planeta. Y bueno, con esa última idea, pues los invitamos a continuar esta conversación, no sin antes pedirles que si por ahí tienen tiempo, por ahí va a haber códigos QR para que evalúen, para que nos comenten sobre esta charla tan interesante y pues no quiero dar las gracias porque continúa esto, pero de cualquier manera para esta primera parte, pues gracias por estar aquí, gracias a mis dialogantes y a quienes nos invitaron. Entonces, sigamos.